La forma de consumir los medios ha cambiado y las audiencias han tomado un papel activo en el proceso de recepción. La digitalización de los medios ha favorecido la aparición de prácticas como la creación de fan vídeos, que consiste en la creación de vídeos musicales de series y películas por parte del espectador. Hundreds of thousands of stories set around every possible fictional universe. So again, the future film audience will demand the right to meaningfully participate in the cinema. Uno de los géneros más populares de este fenómeno es el slash, que sitúa a las parejas del mismo sexo como protagonistas. En una encuesta realizada, se observó que los vídeos de parejas de mujeres eran mucho más populares entre mujeres homosexuales que heterosexuales. Teniendo en cuenta esto, ¿podría funcionar el montaje como un medio de autorrepresentación? Entre 1934 y 1968 entra en vigor el Código de Producción, cuyo objetivo era el de eliminar cualquier contenido considerado moralmente inaceptable. It represents the considered judgment of many persons of wide experience and a sincere interest in making motion pictures. But I didn't do it. I didn't mean it. Oh, I feel so damn sick and dirty. I can't stand it anymore. Cuando no se ofrecía una visión negativa de la homosexualidad, esta se representaba de una forma prácticamente imperceptible. Las audiencias minoritarias se vieron obligadas a leer más allá del texto para encontrar representación, y en consecuencia aprendieron a hacerlo. Gay audiences were desperate to find something. Well, I think all minority audiences watch movies with hope. They hope they will see what they want to see. Con el auge de los movimientos de liberación gay, los medios comenzaron a cambiar, pero la habilidad de interpretar el subtexto se mantuvo. So if people didn't relate to that aspect, they didn't see it and didn't have to see it, and people who wanted to could read as much into it as they wanted. It was seeded in there. Uno de los ejemplos más evidentes de la década de los 90 es el de Senna y Gabriel. Of course, it was Renee would go back to Texas and she would say, well, you know, the lesbian subtext. And they'd go, what? What lesbian? What subtext? To find it, you must look beyond what you see. What the heck is that supposed to mean? People are gay, Stephen. I know. People are gay. Cine y televisión han cambiado hasta un punto en el que es aceptable incluir personajes homosexuales, pero es importante que nos fijemos en la calidad de esta representación. You can't be here. I don't want you gaying up the place. En la temporada de series estadounidenses de 2015-2016, de 881 personajes principales, 35 fueron LGB, lo que representa un 4% del total, y de los que un 41% terminaron muertos. Hoy en día, la muerte de personajes principales se ha convertido en un recurso habitual. Sin embargo, cuando el porcentaje de muertos de personajes es mayor al de representación, esto se convierte en un problema. When I was a kid and first coming to terms with being queer, I looked to everything I possibly could to see myself in something. And nothing ever had a happy ending. 2016 trajo de vuelta uno de los tópicos de la época del Código de Producción, según el que los personajes homosexuales eran víctimas de trágicos finales. These images magnify the hatred of us, the prediction that we will not find love. La muerte del personaje de Lexa en la serie Los 100 desencadenó una fuerte reacción por parte de las audiencias minoritarias, que se unieron en protesta a esta situación. Si nos fijamos en el número de vídeos sobre la pareja dentro del género universo alternativo, se observa un pico en los meses de marzo y abril, coincidiendo con la fecha de emisión del capítulo de la muerte. Los fans recurrieron a su propia interpretación, y a través de fanvídeos se desviaron de la narrativa original. We'll take it from here, darling. It's not an insult to your work, it's just obsolete. Técnicamente, el fan podría seleccionar cualquier pieza audiovisual y adaptarla a sus necesidades. Sin embargo, existen determinadas características que unen los textos de los que normalmente se apropia. Gay, thank God, let's be best friends. De hecho, muchas de las dinámicas que este tipo de fan selecciona no difieren de las parejas heterosexuales y hasta pueden llegar a promocionarse.
I might flip for that. Starting June 17th. You don't want to sleep with me. On TNT. Do you? Every Tuesday is Ladies' Night. She's a Lepora. Do me a favor, never finish that sentence. Se juega con la idea o incluso promociona, pero finalmente no tiene cabida en la fuente original. Aun cuando queda claro que esa no es la dirección que la narrativa va a tomar, las imágenes quedan a disposición del fan y está en su mano reinterpretarlas. Si el montaje es manipular la película para manipular a la audiencia, el fan video surge cuando la audiencia pasa a manipular la película. Does that make me special? I don't know, maybe. You jealous? We're not a couple. Yes, you are. Who the hell knows about Sherlock Holmes? But for the record, if anyone out there still cares, I'm not actually gay. Pero invirtamos la escena. I'm not actually gay. Yes, you are. We're not a couple. You jealous? I don't know, maybe. El fan puede eliminar tramas, subtramas o personajes para quedarse únicamente con lo que le interese. Aislando la imagen de su contexto la dota de un nuevo significado. Vamos a ver cómo podríamos transformarlas. Add the reality distortion filter. La combinación de planos crea en las imágenes un significado que no encontrábamos en ellas por separado. Los avances tecnológicos han puesto el montaje al alcance del fan y le permite contar la historia que quiere contar. And the great thing about what we do is, like any art, anybody can read into it what they want and take from it. So you can see anything and take from it what you like, and there are so many different ways to see everything. And if that's what you see in it, you know. El fan utiliza todos estos recursos en conjunto y por separado para dar forma a su interpretación. Promise you won't go. Promise. Any film is, at the same time, an expression of a writer, and it's an offering to an audience to create their own film. Toda obra está abierta a interpretación, ya que en el momento en el que se lanza a su audiencia, adquiere la capacidad de expandirse en más de una dirección. El montaje ofrece a las audiencias minoritarias la posibilidad de verse representadas, pero no cuenta con la repercusión que tendría en un medio como la televisión, y por lo tanto, no contribuye a la normalización. Aún así, una buena representación no tendría por qué suponer el fin de esta reescritura, sino que la transformaría en un modo de alargar y homenajear el texto original. Sometimes I join you, let you wash over me when we're in the darkness. Only the blind can see.